Nosotros Norberto Vergara, que es licenciado en Kinesiología y Fisiatría. El tema de este bloque, pubalgia en el deporte. ¿Cómo te va, Norberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar acá, es un placer siempre recibirte. Y bueno, este tema que es muy importante, que me lo planteabas días pasados, ¿a qué hace referencia realmente el dolor de pubalgia? Bien, hace referencia a causas diversas. En este caso yo me voy a referir a mi especialidad, que es la quiropraxia, donde siempre el ojo del quiropráctico está en la observación de la alineación, especialmente de los miembros inferiores, de los pies, que terminan eclosionando o haciendo un buen trabajo sobre la cadera y así sobre la columna vertebral. La pelvis, si me permitís, Marcelo, para que se entienda, está, digamos, formada por tres huesos. Unidos los huesos ilíacos, adelante por un ligamento interóseo que tiene una función muy importante en el hombre y en la mujer. La mujer necesita dilatar este ligamento para aumentar el canal de parto y tener una elasticidad, una flexibilidad. Eso lo hacen las hormonas, en este caso, que influyen sobre la elasticidad y la flexibilidad de la pelvis. El jugador de fútbol, principalmente en el chuteo, va con una tensión muscular de su cuádriceps de adelante y cuando patea no termina relajándose, patea en tensión y va lesionando precisamente este ligamento, que conjuntamente con el cuádriceps, con los músculos abdominales que van por delante, hace toda una micro lesión y aparece un dolor muy molesto que le impide hacer precisamente el gesto deportivo que es el puntapié, el chuteo. Norberto, ¿y cuáles son las principales causas? ¿Puede ser que esto también influya en cuando un jugador determinado cambie bruscamente de lugar, que haga un movimiento brusco? Sí, precisamente los cambios de movimiento, las aceleraciones, desaceleraciones, hace que se produzca principalmente en las inserciones, que es donde el músculo y el tendón hace su unión en el hueso. Esos cambios de direcciones, si no está bien preparado, si no hay una verdadera alineación, se produce esta lesión. ¿Y un freno también puede provocar sí, una desaceleración violenta y un cambio de movimiento, o un frenaje cuando el terreno a veces no contribuye al deslizamiento, sino que se frena de golpe, que hay un cambio de velocidad o de aceleración, que hay que saber que la velocidad no es lo mismo que la aceleración, sino es distinto a la rapidez. Entonces todo ese conjunto de parámetros físicos, como fuerza centrífuga en los giros, el jugador tiene que estar bien entrenado para que en las inserciones no sufra estas lesiones. ¿Y cuáles serían los síntomas? Síntoma es muy local, duele no solamente al tocar, sino al cambiar de posición cuando está en la cama, cuando se quiere sentar, eso lo provocan los músculos abdominales, que son de los músculos superiores, o cuando mueve las piernas, desde ya no puede jugar de la misma forma, puede producir, que también hay una inflamación, podría decirse en vez de una pubalgia, una pubitis. Siempre que hay un dolor hay inflamación. Entonces, tanto de los músculos superiores como los de abajo provocan esta manifestación. ¿Puede ser que esto ocurra principalmente en deportistas, jugadores de fútbol, hockey, rugby? ¿Puede ser que ocurra frecuentemente en esos deportistas? Exactamente. El fútbol el rugby es muy parecido en lo gestual al fútbol. El tema de lo que hacen principalmente las mujeres que hacen hockey, tienen una postura en semiflexión de la cintura, de los lumbares, que ahí altera todo el juego pélvico. Y si no está perfectamente alineada en cuanto al largo de pierna, puede contraer una pubalgia.
En definitiva, perdón, siempre el jugador debe medirse. Eso el quiropráctico lo hace siempre, observación de lo que nosotros llamamos el síndrome de la pierna corta. Siempre hay una más larga y una más corta, pero nosotros nos referimos siempre a la pierna corta porque hay en la pelvis una rotación a lo posterior, esta es la espalda, el sacro, hay una rotación donde en el isquión, que es donde se debe sentar la persona, ahí se inserta el isquiotibial. Entonces, al rotar, acorta el isquiotibial y produce precisamente ese desbalance pélvico. Sé que sos experto en tema de la pisada, ¿no? En los pies. ¿Qué influencia tiene esto, ¿no? De la pisada en esto. Si hablamos de acortamiento del miembro, hay que primero ir a las bases, a los cimientos, siempre. Es muy raro que la longitud del miembro sea directamente de uno más largo que otro. Es muy raro. Este juego pélvico que yo hago o explico, precisamente hace que una pierna se acorte con respecto a la otra. Entonces, el ajuste quiropráctico está entre el sacro y el ilíaco. Con un drop, que es el golpe que se siente en la camilla, y este hueso va a ir a su lugar. Son subluxaciones. Inclusive en una imagen radiográfica no se ve. Sí se ve cuando uno está midiendo que un dedo está más arriba que otro. Eso en cuanto al largo de pierna. Entonces, los pies cuando están vencidos, uno más que otro, el pie caído hacia adentro, que es el pie pronado, entonces estamos en presencia de un desnivel que hay que recurrir a un equipamiento de plantillas y todo ese tema de compensar si hay una discrepancia del largo, también se le pone una diferencia en la plantilla. Esto que acotás, que mencionás, ¿se tiene en cuenta en los clubes? No. Esto de decir el pie pronado, que para adentro. No, no se tiene en cuenta. Lamentablemente hay una cultura un poco desarrollada en cuanto a las mediciones. No digo que algún kinesiólogo no lo esté haciendo, claro, pero no es un tema generalizado, porque viene el jugador de fútbol por su cuenta, porque ha escuchado estas cosas y precisamente lo que hace es solucionarlo de su forma, no tiene una derivación muy efectiva. Pero yo digo, tengo siempre una frase: está tan bajo el pie que da trabajo mirar hacia el pie. Claro, claro. Es lamentable, pero en la observación clínica... Era lo real. Sí, tenés que tener un pie muy problemático como para tenerlo en cuenta. Pero son las bases, claro. Las bases de una estructura que se llama cuerpo. ¿Y es quirúrgico esto? ¿Cómo es el tratamiento, digamos? ¿Con antiinflamatorio solamente? No, bueno. Reposo, bueno, por supuesto. El ¿no? reposo en primera medida y también el frío. El frío hay que aclarar que es antiinflamatorio. Hace una vasoconstricción, porque cuando hay una inflamación hay una vasodilatación. La gente a veces confunde, ¿qué pongo? ¿Calor o frío? No, siempre que hay dolor, frío. Cuando pasa el periodo agudo, que ya no hay tanto dolor, y si hay un hematoma hay que sacarlo precisamente con el calor, las compresas calientes o frías. Norberto, ¿una inadecuada preparación física favorece la pubalgia? Sí, claro. Sí, toda la falta de preparación física en lo específico, en lo personal, en lo individual, porque cada jugador tiene una identidad muscular distinta. Por eso es bueno medirlo a cada uno y decir qué equipamiento necesita, qué tipo de botines necesita ponerse, si con 4, con 6 tapones o lo que sea necesario. Depende del terreno, también está la elección del calzado. Quiero decir con esto que el calzado más tóxico e inadecuado es el botín. Sí, no han logrado todavía acompañar los problemas que tiene un pie a ese zapato. Se han preocupado en los materiales, en los tapones, que hace que le haga un favor a la pelota, pero no al jugador. O sea, es contraproducente, digamos, para el jugador de fútbol. Sí, totalmente. No puede correr en prácticas de entrenamiento con botines.
Algunos los hacen correr. Sí. Inclusive, yo no estoy haciendo una crítica, pero son modalidades y escuelas. Correr en punta de pie. Hay gente que lo asegura que se debe correr así. No, correr es taco, punta, taco, punta. Hay un efecto helicoidal del pie, tampoco es transversal. Ajá. Es importante esto también. Y los antropólogos nos han enseñado que las articulaciones, como están configuradas, es porque giran, rotan y no hacen un juego transversal o longitudinal, es siempre helicoidal. Claro. Y esto del precalentamiento, es decir, cuando ingresan al campo de juego en los entrenamientos, antes de empezar... El precalentamiento es más ambientación, es un mito de calentar el músculo, porque si no estaríamos más calentando en zonas de mucho frío y de hielo, que no es cierto. Entonces, aclimatarse a lo que voy a hacer, dejar lo que yo traigo de afuera, si tengo un trabajo o estoy haciendo otra cosa, la aclimatización es pisar el terreno, observarlo y, por supuesto, hacer las elongaciones, ¿no es cierto? El final es más importante que el principio. El regenerativo, que le llamamos, hay que elongar después de jugar un partido. ¿Cómo nos damos cuenta si es pubalgia o hernia? Y el especialista sabe que la hernia no está precisamente en el lugar se puede irradiar, pero cuando uno tose, ese es un signo de hernia y de dolor cuando uno tose y no de pubalgia. En el movimiento del chateo, de patear, la hernia puede doler, pero el dolor intenso es el del pubis. Hay un diagnóstico diferencial muy bien marcado para no caer en una confusión. Una vez que se logra una mejoría, ¿es necesario una rehabilitación? Si viene de un desbalance de los pies, no hace falta, porque no es por un problema de falta de entrenamiento, es por un problema de alineación. Entonces yo alineo y ahí ya se tiene que despreocupar y hacer el entrenamiento habitual. Claro, porque había leído fisioterapia, que tiene que hacer fisioterapia. No, por supuesto que el frío, la fisioterapia, principalmente la magnetoterapia, que es regenerativo, es lo que se aconseja para adelantar. Un jugador de fútbol no puede perder días ni horas. Entonces hay todo un arsenal kinésico que se utiliza, especialmente para esos jugadores. Hay infiltraciones también, yo estoy en contra. ¿En contra de las infiltraciones? Sí, totalmente. Generalmente se utiliza eso. Sí, todo lo que sea anestésico está enmascarando el cuadro. Está todo igual, quizá un poquito menos de inflamación, porque yo no lo siento, pero está todo organizado igual, entonces lo puedo llegar a romper más todavía, porque el dolor es una alarma que yo la necesito para limitarme y no exagerar. El dolor me impide, me está dando una alarma. Cuando yo ensordezco ese dolor, lo enmascaro y bueno, termino destrozando toda la zona. Bueno, decís de la infiltración y también sé que entran a veces al campo de juego y le aplican aerosol. Eso tampoco, obviamente, no sirve. El algispray. El algispray, claro, exacto. Eso es también un mito, yo lo tengo que aclarar porque algunas veces el jugador como que lo necesita, es psicológico, un frío. La piel tiene una capacidad de defensa en milímetros, donde todo lo que le acerquemos, frío, calor, va a tener una penetración, pero se cuida mucho el mismo organismo de no quemar con frío o de no quemar con calor. Entonces, el algispray es muy superficial. Claro. Sí, generalmente ocurre eso, más en el fútbol, ¿no? Cuando entran con el aerosol, el algispray, exactamente. Sí. Norberto, bueno, vamos a pasar a otro tema sobre los últimos minutos que nos quedan del programa. Es en función de mi libro. Hemos hablado muchas veces contigo sobre mi libro, La peor derrota, de aquellos chicos que no pueden llegar a jugar en la primera división de los clubes, ¿no? O sea, el desánimo que produce, la frustración, el fracaso. Bueno, este libro ha sido declarado de interés por el Consejo Municipal, por la Cámara de Diputados de la Nación recientemente. Nosotros tenemos un proyecto que lo hablábamos días pasados,
para ver qué se hace con esa franja, con ese sector de jugadores juveniles que quedan marginados y que si no lo toma un intermediario no se sabe a dónde va, o sea, no tiene rumbo. Y con el agravante que no terminó la escuela secundaria. Bueno, eso está todo en el informe, ¿no?, del libro, en distintos clubes. ¿Vos qué proponés? ¿Qué proponés desde tu... Vos tenés todo lo que es tecnología de punta, en la ortopedia, o sea, ¿qué proponés por, digamos, si hay armamos un refugio de contención donde existan profesionales que atiendan a esa gente, a esos chicos que quedan librados al hacer su suerte? En primer lugar, tengo que felicitarte por haber de darte cuenta esa falencia que hay de tantos chicos que quedan a mitad de camino. En realidad, lo he escuchado muy poco de gente que se ha fijado en eso. Ahora, no basta con hacer un diagnóstico. Ahora tendremos que hablar de un tratamiento. Y el tratamiento es recuperar a esos chicos que por falta de tiempo, porque hay talentos que lo hacen con aptitudes y aptitudes, con P, ya de nacimiento, pero otros necesitan reforzarlo con el tiempo. Y el club no tiene ese tiempo para dárselo. Entonces quedan a mitad de camino. Entonces lo que yo propongo, son chicos que juegan bien, de que el segundo tiempo esté en algún refugio dándole esa atención, y si no lo logra con lo común que hay en la actividad, hacerlo por medio de la tecnología. Nosotros estamos equipados con un equipamiento de alto rendimiento mental, que es un biofeedback, donde el chico se va conociendo por señales en un monitor y se le va introduciendo software de éxito o de fracaso, y ahí él va a mirar las frecuencias cardíacas, la frecuencia respiratoria, la conductancia, que es la electricidad que el cerebro por medio de la piel lo capta en aumento o en disminución. Y después se le enseña con herramientas de mindfulness, que es la visualización, la concentración, la respiración. Los chicos no saben respirar. En común de la gente no sabe respirar. Es algo automático. Claro. Pero en realidad la respiración es muy importante. Nos enseñaron los yogis hace 5.000 años. Pero no han podido introducirlo a que la gente tenga conciencia de la respiración, que es una de las herramientas importantes para que el chico pueda salir de un estado de ansiedad y de estrés. Hay chicos que se estresan porque los padres lo presionan. Hay chicos que se estresan porque ven que el compañerito tiene más habilidad que él. Pero es cuestión de tiempo, porque si está ahí es raro que no sepa jugar y no tenga un verdadero talento. Lo que hay que hacer es darle tiempo. Entonces, lo que yo he hablado contigo es que haya un lugar como un refugio para aceptar a esos chicos y que terminen de madurar en el gesto deportivo. Con el fin de que más adelante se pueda reubicar en otra institución. Norberto, vos tenés un máster en valoración biomecánica clínica. Sí. ¿En qué consiste eso? Bueno, la valoración... ¿Estás relacionado con esto? Precisamente eso lo hice en Valencia, en el Instituto Biomecánico de Valencia. Ajá. Es una carrera muy importante porque es el análisis del movimiento en todo yo me dedico al deporte, todo lo que sea gesto deportivo. Entonces hay mucho por hacer para evitar lesiones deportivas y para la precisión que tanto hoy se está fallando. Yo siempre pongo el ejemplo del plus final entre los 3 palos y el arquero. Y hay un porcentaje importante de que la pelota pase por arriba del travesaño y se vaya a la tribuna. Y se tome la cabeza el jugador. Pero una cosa que él no la entrenó. Pero ese gran estrés que tiene lo ha llevado a esa situación. Vos hablabas recién de los padres, la influencia de la familia en los jugadores juveniles es sumamente importante, y hablaba de la presión que ejerce la familia sobre los chicos.
yo te puedo asegurar que es increíble lo que pasa en algunos clubes, en los juveniles, donde, y esto hay que decirlo porque también lo dice el libro, donde se ocupan algunos entrenadores solamente de que tenga talento y habilidad, ¿no? Y no se ocupa de otros factores como estás planteando vos, por ejemplo, ¿no? Sí, la agresividad de los padres de querer conquistar al hijo, quizás porque ellos no lo pudieron lograr, claro, es muy agresivo. Claro. Sinceramente le hace mucho mal al chico. Los padres tendrían que entenderlo eso para liberar y soltarlo al hijo de su propia movilidad, no la movilidad de la mamá o del papá. claro. Norberto, muchísimas gracias por estar acá, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos, muy productivo todo lo que dijiste, muy amable. Espero que sí, gracias. Norberto Vergara, licenciado en Kinesiología, Fisiatría.